Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a dar paso ahora a nuestro mensaje de esta noche. Y pues hemos estado estudiando estos últimos domingos precisamente acerca de los pasajes de la Escritura que nos hablan acerca del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Cristo, y cómo los profetas anunciaron muchos años antes de que esto ocurriera, y cómo vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Hemos estudiado lo que nos dice el Evangelio de Mateo con referente a la llegada de los magos, de los sabios, la estrella en el oriente que los guió hasta Belén. Vimos también cómo los ángeles anunciaron a los pastores, ¿verdad?, la llegada del Mesías. Y bueno, el domingo pasado hablamos acerca de cómo recibieron la noticia José y María, y cómo poco a poco ellos fueron entendiendo, cómo poco a poco ellos fueron encontrando la idea de el mensaje que el ángel les había comunicado. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Amén. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremenda declaración del apóstol Pedro. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues este pasaje, hermanos, nos narra con otras palabras lo mismo que nos dice el Evangelio de Mateo cuando nos dice que el Mesías había nacido. Este pasaje que acabamos de leer nos dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras, lo que el Evangelio de Lucas nos dice que les fue revelado a los pastores a través de los ángeles. Y es que aquí el apóstol Pablo hace una especie de, ¿cómo decirlo?, explicación de lo que nosotros aparentemente solo vemos: el pesebre, el niño, José y María. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, dice, se despojó a sí mismo. Y no solo se despojó a sí mismo, sino que se hizo hombre, se encarnó. El apóstol Juan en el Evangelio según San Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, observamos la misma línea de discurso en diferentes hombres, en diferentes momentos, pero es exactamente lo mismo. Cuando el profeta Isaías habla del Mesías, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el evangelista Juan habla acerca de Jesús,
dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo dice, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló y murió en una cruz. Entonces, vemos pues que son las mismas, los mismos hechos, pero narrados de diferente forma. Pero es exactamente lo mismo. Diferentes escritores para diversos públicos, pero es lo mismo. Que Dios, el Altísimo, nosotros. Ese es el centro del mensaje de lo que entendemos por la Navidad narrada en los evangelios. Alguien dirá, pastor, la palabra Navidad no está en los evangelios. Efectivamente. Pero entendemos que el nacimiento de Cristo está ahí en la Escritura. Y cuando hablamos del nacimiento de Cristo, estamos hablando de justo de lo que aquí el apóstol Pablo está explicando. Que Dios consideró necesario habitar entre nosotros en la persona de Cristo Jesús. Ahora, no sé si al escuchar esto te surge la siguiente pregunta. A ver, ¿por qué siendo Dios todopoderoso, reinando, eterno, con huestes celestiales que le sirven, por qué desearía despojarse a sí mismo? ¿Por qué desearía sujetarse a un cuerpo tan defectuoso como el tuyo y como el mío? ¿Por qué? ¿Por qué despojarse a sí mismo? ¿Por qué hacerse hombre? ¿Por qué venir y encarnar en un cuerpo como el nuestro que muere? ¿Por qué? Yo no sé si tú te habías hecho esa pregunta. Porque aquí la Escritura dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y yo diría, ¿por qué? ¿Por qué Dios tendría este deseo, este anhelo de despojarse a sí mismo, de meterse en el cuerpo de un hombre y luego, fíjate, para terminar colgado en una cruz, despreciado, humillado por los hombres? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál crees que es la razón por la cual Dios hizo todo esto? Pues el día de hoy vamos a ver por lo menos tres razones. Tres razones que nos dice la Biblia, que nos dice la palabra de Dios, por las cuales Dios tomó esa decisión. ¿Quieres saber, hermano? ¿Sí? Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Y mira, yo sé que este verso es un verso sumamente conocido, pero fíjate, yo considero que es uno de los pasajes que menos reflexionamos sobre lo que dice ahí. Como es un pasaje que casi nos sabemos de memoria todos, poco reflexionamos sobre lo que dice. Y este verso nos habla de la primera razón que Dios tuvo para despojarse a sí mismo, tomar un cuerpo a semejanza de hombre y terminar en una cruz. Este pasaje nos dice la primera de las tres razones que el día de hoy vamos a estudiar. Juan 3:16 dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a centrarnos en las primeras palabras de este verso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera razón por la que Dios se hizo hombre, la primera razón por la que el Señor se despojó a sí mismo es por amor. Recordemos que en el idioma griego, que es de donde se toman estos escritos, había tres formas o cuatro maneras
de referirse al amor. Uno era el amor de padres a hijos, filos, el amor filial. Otro es el amor de pareja, el eros, el de esposo a esposa. Y había otro que tiene que ver con un amor perfecto. Un amor que solo Dios puede tener y que solo Él puede dar. Es el amor ágape. Cuando nosotros vamos a este pasaje y dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, estamos hablando del amor ágape. O sea, el amor perfecto. El amor ágape o agapao es la expresión, ¿cómo decirlo?, perfecta del amor. Es un amor, hermano, hermana, que nosotros como seres humanos somos incapaces en nuestra naturaleza, somos incapaces de poderlo dar. Y ahorita tú vas a ver por qué. Pero Dios sí puede. ¿Por qué? Porque la Escritura nos declara que Dios es ¿qué? Que Dios es amor. Entonces, vemos pues que el amor ágape es la expresión suprema y perfecta del amor. Del amor de Dios, ¿para quién? Para el hombre. Fíjate lo que dice la Escritura, porque de tal manera amó, es decir, tal es la expresión de amor. Quiero poner un ejemplo para que más o menos lo entendamos. Cuando nosotros, por ejemplo, amamos a nuestra pareja, ¿verdad? Estamos iniciando nuestra relación de noviazgo, nuestros primeros años de matrimonio. Híjole, queremos quedar bien en todo. Y estamos dispuestos a hacer casi todo. ¿Verdad? No importa el dinero, no importa lo que sea, hacemos por quedar bien. Imagínate esa condición en el caso de Dios. Tu amor y mi amor es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. Ahora entonces dice la Escritura, porque de tal manera, o sea, imagínate, de tal manera Dios te ama que ¿qué? Que la muestra de su amor es despojarse a sí mismo, tomar forma de hombre y morir en una cruz. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué Dios se despojó a sí mismo, debemos de entender que lo hizo, ¿por qué? Por amor. Ahora, el amor de Dios es perfecto, ¿en qué sentido? Fíjate bien, en que es un amor desinteresado. No, nosotros como humanos, como personas, siempre tenemos un interés. Así es que, hermano, hermana, si te dicen, yo te amo desinteresadamente, te están mintiendo. Hay un interés. ¿Sí? O sea, yo te amo porque tengo un interés. ¿Y alguien te ama? Sí, porque tiene un interés. Pero el amor de Dios es un amor desinteresado, porque mira, tú dime, ¿qué ganó Dios al venir aquí, al tomar forma de hombre y morir en una cruz? Tú dime, ¿qué ganó Él? ¿Ganó más seguidores? ¿Ganó más popularidad? ¿Ganó más riqueza? ¿Llegó a una posición mayor de poder? No. No ganó nada. Y la muestra de su amor, entonces, para ti, para mí, es que totalmente desinteresada. Es decir, Él lo hizo porque lo quiso hacer. Independientemente, fíjate bien, hermano, independientemente de tu respuesta a su muestra de amor. O sea, Dios nos amó de tal manera, independientemente de cómo tú vayas a responder a esa muestra de amor. Por eso es un amor desinteresado. ¿Por qué? Porque no busca su propio beneficio. Este amor también es un amor que solamente tiene en cuenta el bien del hombre. Es decir, Dios no buscó su comodidad,
sí te voy a amar, pero desde aquí de lejos. No. Nosotros el amor que tenemos es así, es un amor en el que yo también salga pues beneficiado, ¿no? O sea, sí te doy, pero pues tú también, ¿no? O sea, esa es la dinámica entre nosotros los hombres. Pero el amor de Dios no es así. Es decir, es desinteresado porque solo tiene en cuenta el bien tuyo y el bien mío. Y si para eso, y si para eso le cuesta sufrir, si para que tú estés bien a Dios le va a costar un sufrimiento, un sacrificio, ¿sabes qué? Dios está dispuesto a hacerlo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, el amor de Dios es de tal manera que para que tú estés bien, si Él tiene que padecer algo, si Él tiene que pagar algo, lo va a pagar. Fíjate. Y por último, entonces, es un amor sin condiciones. Ahora, no me malentiendas, porque alguien puede decir, entonces Dios me ama así como estoy, pues que siga la fiesta. No. O sea, Dios sí te ama así como tú eres, pero su amor en ti va a tener un efecto. Su amor te va a transformar. Si no te transforma, es que no has experimentado el amor de Dios en tu vida. El amor de Dios transforma. Entonces, el amor de Dios, vamos a hacer un pequeño repaso, es desinteresado, no hay condicionamiento, no se beneficia a Él, Dios no ganó nada, que eso nos quede claro, hermanos, Dios no ganó nada. Mira, Dios no gana nada con tenernos aquí a nosotros sentaditos escuchando su palabra. Dios no gana nada. ¿Sale? El que gana somos nosotros. Los que ganamos somos nosotros. Los que nos beneficiamos somos nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, la primera razón por la cual Dios se hizo hombre, por la cual tenemos el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Mesías, es por amor a ti. Por amor a ti, por amor a mí. Así es de que si tú eres de esas personas que se sienten desdichadas en la vida, que dicen es que nadie me quiere, es que nadie me ama, es que nadie me da regalo en Navidad, ¿te digo algo? No has entendido esto. Es que todos y yo y somos especialistas en victimizarnos. No, hermano, no se victimice. Usted es objeto del amor de Dios, que es un amor perfecto, sin igual. Nadie lo va a amar a usted como Dios lo ama. Nadie. Mira, qué padre. Dios te ama desinteresadamente. Dios te ama desinteresadamente. Nosotros los hombres, desgraciadamente, amamos con un interés. ¿Verdad? A la hora de una relación de pareja, tú dices, me voy a casar con la hermana fulanita porque, no, se ve que cocina bien rico. O dices, está bien millonetas el hermano. El hermano se ve que tiene lana. Hay un interés. Y luego resulta que te casas y la hermana no cocina rico, como tú pensabas. Y resulta que el hermano no tiene la lana que tú pensabas, ¿verdad? O sea, hay un interés, pues, y a veces no sale así. ¿Sí? Pero el amor de Dios es perfecto. ¿Te acuerdas de cómo el apóstol Pablo en primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 13 habla del amor. Pues es el amor de Dios. Todo lo cree, todo lo soporta. Imagínate, cuando tú y yo venimos delante de Dios, le dices, Señor, perdóname, ayúdame, quiero cambiar. ¿Qué crees? Pues Dios lo soporta. ¿Qué crees? Pues Dios te cree.
Primera razón, amor. Amén. La segunda razón, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al 20. Apocalipsis capítulo 3, versos del 17 al 20. Amén. ¿Cómo te consideras a ti mismo, hermano? ¿Cómo te consideras a ti misma, hermana? Dices, pues no me va mal, ahí voy, ¿no? Tengo mi chamba, tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, ahí van las cosas, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Así tú y yo nos podemos hacer un examen, ¿no? Ahora que finaliza el año, somos muy dados a hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Cómo me fue en el año? No, pues fíjate que pues me fue bien, me ascendieron de trabajo, pues ya me comprometí, o ya me casé, o ya me divorcié, alguien puede decir, ¿no? Y podemos nosotros hacer un análisis de acuerdo a lo que nosotros como personas podemos observar. Pero tendríamos que preguntarle a Dios cómo nos ve. ¿Cómo me ves, Dios? ¿Cómo estoy, Dios, delante de ti? ¿Cómo me veo delante de ti? Fíjate lo que dice este verso. Amén. Le voy a dar lectura. Apocalipsis capítulo 3, versos del 17 al 20, dice la palabra del Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate, hermano, este es un mensaje que tiene un contexto, ¿de acuerdo? El contexto es el mensaje del ángel a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y la iglesia, fíjate, resulta que la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba en un lugar donde había mucha lana, había mucho comercio. Era, digámoslo, el centro médico del Asia Menor. Ahí iban las personas a ser curadas porque había una cultura de la medicina, vamos a decirlo. Especialistas en ¿qué crees? En los ojos. Ahí hacían un tipo de ¿cómo se llama? Como gotitas, vamos a decirle, como una solución salina que la usaban para ciertas enfermedades de los ojos en aquella época. Entonces, eso hacía que hubiera mucho movimiento. Mucha gente iba, había mucho comercio, mucho movimiento de gente que va y viene, ¿sí? Entonces, eso genera ¿qué? Dinero. Y entonces era una ciudad muy próspera económicamente. Y entonces esa idea de ser próspero económico permeó a la iglesia. Y decían, no tenemos necesidad de nada. Nosotros estamos bien. No ocupamos. ¿Sí? A veces a ti y a mí nos puede pasar esto, no en el sentido de lo material, sino en el sentido espiritual. No, yo estoy bien. Oye, que mira que, no, pues vaya, predíqueles a los centros de rehabilitación, ahí donde están los drogadictos. Yo no robo, yo no mato, yo estoy bien, dicen las personas. ¿Verdad? Te digo algo, yo así pensaba de mí. Antes de conocer a Cristo yo decía, no, yo no robo, yo no mato, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero resulta que Dios ve lo que tú y yo no queremos ver muchas veces. Y fíjate, para Dios, tú y yo, a sus ojos, estamos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y tú vas a decir, pastor, pero qué duro, ¿por qué nosotros? A ver, hermano, fíjate bien lo que te voy a decir.
¿Tú qué crees? ¿Que el hombre ganó o perdió después de haber salido del huerto del Edén? ¿Tú qué crees? ¿El hombre a su salida del huerto del Edén ganó o perdió? Lo perdió todo. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, perdió todo. Y gracias a ese pecado, tú y yo somos miserables, desventurados, ciegos, pobres y desnudos. ¿No se dio cuenta Adán y Eva de su desnudez? ¿Por qué se dieron cuenta de su desnudez? Por su pecado. El pecado nos pone en esta condición, hermano. Por más que tú y yo queramos negarlo, por más que tú y yo queramos aparentar otra cosa, Dios así nos ve. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, que sin Cristo estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, ¿cómo se traduce? Pues desventurado. ¿Qué es un desventurado? Alguien que no sabe ni para dónde va, ni para dónde viene, ni qué va a hacer, ni qué nada. Hermano, el pecado nos pone en esa condición. ¿No te parece conocido? ¿No te es familiar? ¿O a poco nada más yo me he sentido así? El pecado nos pone en esa circunstancia de desventura. ¿No has sentido que de repente todo te sale mal? Agarras un peso y te gastas 5. Dices, ¿cómo? Pareciera que tus bolsillos tienen están rotos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nos pone en esa circunstancia de miseria, de pobreza. No hablo de cuestiones económicas solamente, sino de pobreza espiritual. ¿Qué es la pobreza espiritual? Es cuando tú y yo, hermano, estamos tan, ¿cómo decirlo? Todo permites, todo toleras. En tu casa, todo. Que te gritan tus hijos, te pones a chillar, nada más. Que no vino a dormir fulanito, o sea, agachadita la cabeza. Esa es una condición de pobreza espiritual, ¿verdad? ¿Le seguimos, hermanos? Imagínate. Ah, bueno, así Dios nos ve. Esta es la segunda razón por la cual Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Por nuestra condición, porque vio nuestra desnudez, nuestra pobreza, nuestra desventura, nuestra desgracia. Por eso es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Porque vio nuestra necesidad, porque vio nuestra miseria. Así es, hermano. Así es. Esta es la segunda razón, entonces. La primera dijimos que es por amor. ¿Por amor a quiénes? A unos desventurados, ciegos, pobres, desnudos, miserables, como tú y como yo. ¿Sí te das cuenta? La tercera razón, y con esto terminamos, hermanos. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. No, perdón, creo que es segunda de Corintios, discúlpenme.
Porque ya llegamos ahí, ¿verdad? Y no llegan los versículos. Sí. Es Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 19. Fíjate lo que dice la Escritura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, más despacito. La primera es que Dios nos ama. Amén. Tú eres objeto del amor de Dios. Yo soy objeto del amor de Dios. ¿Por qué? Porque mi condición es soy un miserable. Soy un desgraciado. Pobre, desnudo, eso soy, eso somos. Pero una vez que Dios toma la decisión por amor de venir a este mundo, no lo hizo para que tú y yo nos quedáramos así. Fíjate, eso es lo interesante de esto. No lo hizo para que tú y yo siguiéramos viviendo en la miseria, en la desgracia, en la pobreza, en la desnudez. Sino lo hizo ¿para qué? Para reconciliarnos consigo mismo. Fíjate, hermano, fíjate. Hace rato acabamos de decir que cuando el hombre salió del huerto del Edén, lo perdió todo. Lo perdió todo. La vergüenza, la dignidad, todo perdió. Pero cuando el Señor Jesús, cuando Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, vino a este mundo, dijo en uno de los versos del Evangelio, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. En pocas palabras, vino a buscarnos a ti y a mí. ¿Para qué crees? Para llevarnos otra vez. A eso se le llama reconciliación. Cuando tú y yo volvemos a tener una relación espiritual, una comunión espiritual con Dios. El Señor Jesús vino a morir en la cruz para pagar el precio de tus pecados, de mis pecados, para que con ello ya no hubiese problema entre Dios y tú, entre Dios y yo. Por eso es que Jesús se autodenomina: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Cristo Jesús nosotros no podemos volver a tener comunión con el Padre. Porque hay una distancia enorme de pecado que nos separa. Pero Cristo Jesús, al morir en esa cruz, al pagar el precio de nuestro pecado, ¿qué crees? Tiende un puente en el que tú y yo podemos entrar, podemos caminar, podemos cruzar al otro lado a la presencia del Padre. A eso se le llama la reconciliación. Entonces, fíjate, la cruz del Calvario, el pago por nuestros pecados, el quitar el pecado de en medio de entre Dios y nosotros, para finalmente ¿qué? Restaurar nuestra relación entre Dios y el hombre. Reconciliar. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13. Con esto terminamos. Efesios capítulo 2, verso 13. Fíjate lo que dice.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo, en otro momento estábamos lejos, hermanos. Esa es la realidad. Mire, yo tengo en Cristo, yo me convertí a Cristo en el 2002. Es decir, tengo 22 años, ¿verdad? Bueno. Pero antes del 2002, pues mi vida era totalmente distinta a la que hoy tengo. No es que hoy sea perfecto, pero mi vida era muy distinta antes. Mi vida, mis horarios, mis amistades, todo era muy distinto, mucho, muy distinto. Para empezar, yo no me quería casar, para empezar. Y ahora estoy casado y tengo mi esposa y mis hijos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque antes así era. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona, te hace cercano. ¿A quién? A Él. Te hace cercano. Como lo dice aquí, en otro tiempo estábamos lejos, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en el Calvario. Amén. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál, hermano? Aquel Cristo que los magos de Oriente fueron a buscar al palacio de Herodes. ¿Cuál Cristo? Aquel Cristo que fue anunciado por los ángeles a los pastores. ¿Cuál Cristo? Aquel Cristo que le fue revelado a María que ella iba a ser la madre del Salvador. Amén. Ese niño que nació en Belén no se quedó como bebé. Creció, se convirtió en un hombre, predicó, vivió de tal manera que ningún hombre ha hecho y ha dicho lo que él ha hecho y ha dicho. Y finalmente murió en una cruz. Pero la historia no termina ahí. Murió y al tercer día, ¿qué crees? Resucitó y subió a los cielos con una promesa de que iba a volver. Amén. Y estamos en eso. Estamos en eso. En la espera de el regreso de el Mesías. Amén. Vamos a orar, hermanos.